Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto regular lo relativo a las definiciones, los principios, reconocimientos, aprobación, desarrollo, utilización, uso, fomento, manejo y la autoridad administrativa de la lengua de señas de Guatemala, Lengua. 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se define como a. Lengua, conjunto ordenado y sistematizado de formas orales, escritas, grabadas y gestuales que facilitan la comunicación entre las personas que constituyen una comunidad lingüística, donde existen variaciones léxicas, fónicas y sintácticas menores por motivos históricos y estrictamente evolutivos, que se modifican y se entienden entre sí. B. Lengua de señas. Es un sistema de comunicación natural con gramática propia, de percepción visual y táctil, que se vale de gestos, formas, mímicas, movimientos manuales y corporales característicos y reconocidos en un territorio, utilizado mayormente por personas sordas y sordociegas para establecer un canal de comunicación con otras personas. C. Comunidad sorda. Conjunto de personas que poseen, reconocen y utilizan una lengua de señas, ya sea en un espacio territorial, social o cultural específico. D. Intérprete de lengua de señas. Es el profesional reconocido y competente en el uso de la lengua de señas y lengua oral de un entorno, con conocimientos profundos de las características de la comunidad sorda y un nivel de práctica suficiente que garanticen las habilidades propias de un intérprete, capaz de traducir los mensajes de una lengua a otra e igualar una situación de comunicación entre las personas sordas, usuarias de lengua de señas, y las personas oyentes. E. Bilingüismo. Es el conocimiento y uso regular de dos o más lenguas para personas sordas, una lengua oral y o escrita, y lengua de signos, siendo la única vía a través de la cual las personas sordas podrán satisfacer sus necesidades, desarrollando una comunicación entre familiares para que se desplieguen sus capacidades cognitivas, adquiriendo conocimiento sobre la realidad externa, comunicándose plenamente con el mundo circundante y convirtiéndose en un miembro del mundo sordo y del mundo oyente. F. Sordo. Persona reconocida por la pérdida total o parcial de la audición y sus diferentes modalidades. G. Sordociego. Es una persona con condición específica que incluye una pérdida visual y auditiva lo suficientemente severa que al interactuar con las diversas barreras pueda afectar la comunicación, la movilidad, el acceso a la información y al entorno. 3. Principios. Las acciones que se derivan del cumplimiento de la presente ley contemplan como principios y disposiciones de interés social los estipulados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los siguientes. A. Participación directa de las personas sordas a través de las entidades que lo representan en aquellos asuntos que sean de su interés directo. B. La accesibilidad de las personas sordas a los medios informativos y educativos del resto de la población. C. La no discriminación de personas sordas ni su trato desigual por ejercer el derecho de opción al uso de lengua de señas de Guatemala. D. Garantía de los derechos establecidos por esta ley para las personas sordas, sin menoscabo al respeto a todos los derechos humanos, como lo señalan las leyes de la República y tratados internacionales ratificados por el país. Artículo 4. Lengua de señas de Guatemala, Lengua. Se reconoce y aprueba oficialmente la lengua de señas de Guatemala, Lengua, como el medio de comunicación compuesto por el conjunto de gestos, formas, mímicas, manuales y movimientos corporales característicos con gramática propia de las personas sordas y sordociegas, reconocidos en la República. Artículo 5. Se declara el 23 de septiembre de cada año como el Día de la Lengua de Señas de Guatemala, Lengua, en todo el territorio nacional. Dicha fecha, las instituciones públicas y privadas podrán realizar actividades de socialización, divulgación, caminatas, charlas e intercambios de experiencias de la comunidad sorda en Guatemala. Artículo 6. Autoridad administrativa.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, de acuerdo a su estructura, asesorará al Ministerio de Educación para la elaboración, diseño, aprobación e implementación de los materiales que se utilizarán para los cursos de lengua de señas de Guatemala. Estas instituciones deberán fomentar las manifestaciones artísticas, culturales y científicas propias de las personas sordas y sordociegas, tendientes a revalorizar sus distintas formas de expresión a efecto de desarrollar, promover y utilizar la cultura para su inclusión y convivencia en la sociedad, que asegurará la transmisión y preservación de este legado a las futuras generaciones, utilizando la lengua de señas de Guatemala, Lensegua. Artículo 7. Derecho a la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas de Guatemala. Toda persona sorda y sordociega, no importando su tipo de sordera o idioma, tendrá derecho a acceder a la enseñanza de lengua de señas de Guatemala como primera lengua, sin ningún tipo de discriminación, promoviendo la metodología del bilingüismo para las personas sordas y sordociegas dentro de las aulas educativas públicas y privadas de todos los niveles. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, asesorará y coordinará las instituciones públicas y privadas que impartirán la enseñanza de la lengua de señas de Guatemala y otros instrumentos para el desarrollo de las personas sordas y sordociegas en su entorno familiar, social y de la administración pública. Artículo 8. Campañas en medios de comunicación. El Estado, a través de su institucionalidad pública, deberá implementar a los intérpretes de lengua de señas en los contenidos, sistemas subtitulados u otros apoyos técnicos para la accesibilidad de las personas sordas en las campañas de comunicación e información social, así como los programas transmitidos en vivo, pregrabados o diferidos por televisión abierta dentro del territorio nacional. Artículo 9. Transitorio. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, asesorará al Ministerio de Educación en la elaboración de los reglamentos necesarios para la aplicabilidad de la presente ley y los casos no previstos en la misma. Artículo 10. Transitorio. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, creará la Unidad de Lengua de Señas, la cual atenderá todos los asuntos relacionados al seguimiento de la presente ley dentro de los 60 días de entrada en vigencia de la presente ley.